críticamente ha subido el índice de delincuencia y violencia en los barrios. Por tal causa, la cantidad de muertos ha sido impresionante en los últimos meses. Veamos qué dicen las noticias. Que la calle necesita paz y amor. Que la calle necesita un cambio hoy. Que la calle necesita que se cure el dolor. Cuando tenía 9 años de edad, por el dolor de maltrato de mi padrastro, de mi madre también, porque ella toleraba todo eso, y un padre que me abandonó desde pequeño. Cuando tenía 9 años, yo llevaba esa bomba, ese sufrimiento. Yo decía que todos los que me hicieron sufrir me la tenían que pagar. Juré matar a mi padre, a mi padrastro por el maltrato. Y cuando tenía 9 años de edad ya portaba un arma de fuego, un revólver 32 de 6 tiros, 6 proyectiles. Nosotros allá abajo con la angustia de tantos tiros y tantas violencias y tantas cosas que no podíamos salir, no nos podíamos desplazar a cierta hora, teníamos que estar como un toque de queda. Unas decían que se tiraban al suelo, en mitad de los tiroteos se metían debajo de la cama, muchas veces hasta estaban almorzando y se tiraban debajo de la mesa. Tenías miedo de regresar de tu trabajo o atender el teléfono porque pensar que pasó algo en el sector y que inclusive fuera una de tu familia. Hasta donde yo conozco el barrio desde mi niñez, no me son ajenas ni las pistolas, ni los revólveres, ni las ametralladoras, ni por la violencia en el caso nuestro de lo que en los 60 llamamos la violencia de la guerrilla urbana y la izquierda, y ese proceso de cambiar las cosas por la vía de las armas, tomar las armas y implantar un sistema distinto, más, entre comillas que más justo, entre bandas que yo conocí, bandas de delincuentes que vivían del delito formal, o sea, eran bandas que robaban bancos, joyerías y cosas como esas, o sea, no robaban a vecinos. O sea, una banda como la que nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas, pues es como un Al Capone que tiene una metralla, 4 o 5 hombres solos que juegan dominó, o uno lo ve en la sala de pool jugando, o sea, esa es la visión de la violencia que uno ve, pero tú le ves la ametralladora y otro puede ser que te la muestren, pero también ves a alguien de la guerrilla haciendo disparos con un fusil, con un FN-30, disparándole al ejército y cosas como esas. Es la violencia, o alguien que te pide que sirvas de mula para llevar un revólver de un lado a otro porque la policía no te va a registrar a ti. Entonces son niños de 6, 7 años cargando armas a la guerrilla o a la delincuencia porque se valiéndose. Entonces eso no es ahorita, eso fue hace más de 40 años. La violencia no ha cesado de incrementarse, ¿no? Se dispara en los años, en 1989, por ejemplo, hay un salto claro, el número de homicidios, para hablar de un indicador de violencia, el número de homicidios prácticamente se duplica, en Caracas incluso superior, aumenta un porcentaje superior al 100%. Quien inaugura la violencia como hecho implicado en la vida colectiva no son los delincuentes, sino es el Estado. El 27 de febrero, por ejemplo, que el Estado de manera sistemática y aleatoria mata a un montón de gente con una especie de incursión punitiva frente a la rebelión popular y los saqueos, los motines que habían sucedido en esos días. El Estado es el primero que desvaloriza la vida y que sanciona la violencia, sanciona culturalmente la violencia como un medio legítimo, como un mecanismo legítimo. Yo siempre he dicho que no es posible garantizar seguridad en este país con la policía que tenemos. Es decir, que si nosotros no logramos avanzar en una reforma seria, sostenida de la policía, va a ser imposible lograr garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos en general y sobre todo garantizar la seguridad.
hasta el día de hoy, que tenemos una de las tasas más altas del continente, quizás del mundo, en violencia. Algunos dicen que Caracas es la ciudad con mayor grado de violencia en todo el mundo. Es decir, que es un fenómeno que ha crecido y se ha consolidado en el tiempo, ¿no? Hasta el punto que la gente, por supuesto, todavía le teme a la violencia. La violencia es un elemento cotidiano del debate político y del debate coloquial de los ciudadanos, pero se ha tendido a naturalizar, ¿no? La violencia ya no escandaliza, nos hemos acostumbrado, sobre todo la gente más modesta, más humilde, se han acostumbrado a vivir con la violencia como un hecho cotidiano. Ese, desgraciadamente, quizás una de las primeras cosas que nos ha afectado como ciudadanos es ver eso, un fenómeno que crece y crece y crece progresivamente, y junto al crecimiento exponencial del fenómeno, como la indiferencia del Estado o la incapacidad del Estado para hacer frente, bueno, al problema y para garantizar la seguridad, ¿no? Es decir, que no es solamente que crece el problema, sino que por otro lado hay como un retraimiento de la sociedad y del Estado frente al asunto. El Estado pues cada vez mostrándose más incapaz, cada vez la policía parece menos efectiva, los cuerpos de seguridad menos efectivos, y el ciudadano pues retrayéndose cada vez más en sus casas, retrayéndose a la vida privada, con un gran miedo para estar en la escena pública, bueno, porque cualquier cosa puede pasar, cambian los hábitos de recreación, los hábitos de paseos por las noches, los hábitos de convivencia. A nivel popular, una de las cosas impresionantes es cómo todo este fenómeno ha venido afectando la dinámica en nuestros barrios, ¿no? En los barrios, bueno, pues siempre ha habido un ambiente en donde la riña o la pelea ha estado presente, pero en todos estos últimos años, pues cada vez más cunde el ambiente de inseguridad. O sea, las cosas se dirimen, no es a puñetazos, ni vamos a con cuchillos, o como decía la gente, que yo vengo de una cultura, una tercera generación, pero una gente que viene de la cultura del campo, es una gente que en algunos momentos yo llegué a ver peleas con machetes. O sea, en los años 60 y 70 todavía podíamos verla con machete o peleas con un cuchillo. Peleas de gente de campo que resolvía sus cosas peleando así, pero no, de los 80 para acá es con pistola, o sea, nos caemos a tiro y ya. Es una expresión de violencia, pero hoy encontramos, a partir de los 80, a alguien que le dan 20 tiros, y además le dan 20 tiros en la cabeza. O sea, es como que decir, yo quiero asegurarme de que ese esté muerto, y yo no sé, y todavía aún más, pues, o sea, y todavía le metimos 20 balazos en la cabeza, vamos al velatorio y le caemos a tiro a la aula. O sea, todavía queremos hacer sentir que tanta la rabia que le tenemos y la cosa que vamos al velatorio y a la gente que está en el velatorio le caemos a tiro. O sea, que no descanse en paz, que no lo entierren en paz. O sea, eso, por supuesto que expresiones de violencia como esa nunca había visto. Nunca lo había visto. Y eso sí es nuevo. Entonces, claro, eso modifica las relaciones de comportamiento en la calle, las relaciones entre los vecinos, la fiesta, las horas de reuniones de la gente. Bueno, pues era normal hace 20 años tener una reunión con tus vecinos para arreglar el problema del agua, y esa reunión podía hacerse 5 calles más arriba, pues tú ibas a tu reunión. Ahora cada vez más, bueno, esas cosas hay que pensarlas, desplazarse 5 cuadras es desplazarte de tu territorio, quedar a la intemperie. Por supuesto, si la reunión es en el día es mejor que si en la noche, las mujeres irán menos, irán los hombres, etcétera. Entonces, entre las cosas que ha venido construyendo ese ciudadano es una justicia que es la justicia que él se hace, la justicia que el Estado formal nunca le ha dado. Esta policía que tenemos no es una policía que pueda garantizar seguridad, porque además está vinculada permanentemente con las redes delictivas. La policía logra vender, traficar uniformes, chalecos, instrumentos que son propios de la policía. La policía trafica con sus armas de reglamento. La policía vende, alquila armas decomisadas.
que se la han decomisado a transgresores. Cada vez que hay un decomiso de armas, esas armas uno nunca sabe a dónde van a parar, pero efectivamente no hay un reciclaje de las armas decomisadas entre transgresores y policía. Pero además la policía es muy fácil hacer todo, porque, por ejemplo, las armas decomisadas, ¿dónde están? ¿Dónde las ubican? Entonces tú vas a una institución de la policía y te das cuenta que hay un cuartico que no tiene ninguna cámara de video, no hay controles automatizados, hay un libro que ni siquiera está sellado, donde entran las armas y donde salen. Entonces ellos, por ejemplo, hacen ejecuciones y cuando terminan de hacer la ejecución, regresan, entran al cuarto, cambian las piezas de las armas y el Ministerio Público no tiene forma de entender qué pasó con las armas con las que ellos actuaron irregularmente. ¿Por qué? Porque hay un depósito de armas que no tiene ningún tipo de control, no hay ningún tipo de registro tal que pueda resolver, digamos, la investigación posterior. La policía participa en redes que son delictivas, participa de secuestros, participa de las redes de robo de vehículos, participa de ejecuciones y sicariato, participa con el narcotráfico, además porque es muy sencillo para la policía. Este policía logra detectar a un jíbaro, sabe que está ahí, empieza la negociación y el forcejeo, el jíbaro le dice, te paso una mensualidad y me dejas tranquilo, y entonces empieza la labor de protección, el policía protege la zona para que otros funcionarios no lleguen, pero luego el funcionario se da cuenta que puede seguir sacando más dinero, y entonces le dice, bueno, pero empecemos a ser socios más bien. Y no me cuesta nada en mi patrulla, que nadie supervisa, que nadie controla, trasladar de un sitio, de un punto a otro, una mercancía. Y entonces pasa de protegerle la zona a ser socio del transgresor. Y además lo hace porque sabe que si él detiene al transgresor, el transgresor va a lograr negociar o con el fiscal del Ministerio Público o en tribunales o va a negociar con su jefe inmediato. Entonces él dice, bueno, para que le den el dinero a otros, de una vez me quedo yo con los reales. Entonces, yo digo que los policías siempre están en un borderline, están siempre entre el bien y el mal. Y tienen que estar decidiendo a cada rato, haciendo juicio moral de qué está bien y qué está mal, a cada segundo, a cada minuto. Y pasarse al mal es una cosa muy sencilla y de altísimo beneficio y de poco riesgo. Es decir, no hay quien supervise, no hay quien sancione, no hay castigos por el asunto y por el contrario, ellos, digamos, salen ganando muchísimo porque a la final tienen mejor estatus, tienen sus carros, sus celulares, sus casas, etcétera, ¿no? Porque con los sueldos de la policía eso es inviable. De hecho, ellos lo que suelen decir es que la corrupción existe porque los salarios son bajos, pero en realidad es una justificación que no tiene asidero moral. Al final es que no hay capacidad de hacer juicio moral y de distinguir entre lo que está bien y está mal. Entonces es todo un drama, digamos, institucional, de la poca institucionalización de la policía. Es decir, nuestros cuerpos policiales no son cuerpos policiales que han sido institucionalizados. No hay protocolos internos de la policía que puedan garantizar el control de las conductas de los policías, la utilización de los recursos de la policía, dónde están los policías, dónde están las patrullas. Eso sin contar, digamos, una cultura, unas prácticas de violencia propias de la policía. Es decir, nosotros tenemos los registros que hacen las organizaciones de derechos humanos en el país, son aproximadamente de entre 12 y 16 personas asesinadas mensualmente en manos de la policía. ¿Por qué ese registro que no ha bajado en más de 20 años? ¿Por qué ese registro? Bueno, porque es que dentro de la policía hay dos prácticas distintas. Una práctica que es la del policía de rolito, que es la policía de punto, el policía que va de un lado a otro, y las prácticas de los grupos especiales. Se ha instalado en la policía desde hace muchos años la idea de que se necesitan grupos tipo SWAT, y entonces entran a los barrios, entran a los sectores populares haciendo racias. Y muchas de las violaciones de derechos humanos están vinculadas a estos grupos especiales que criminalizan la pobreza, que no han comprendido, digamos, de cómo se puede empezar a hacer el trabajo con los transgresores, ni con el trabajo con la comunidad, sino que simplemente el trabajo es aniquilar. Y toda la impunidad que se teje alrededor de esos casos de violaciones de derechos humanos ha ido encreciendo incluso, porque es que
tenemos un deterioro no solamente en la policía, sino que hay un deterioro incluso en todo el sistema de administración de justicia, y por eso al final terminamos viendo los linchamientos de comunidades que están hartas digamos, de los transgresores y terminan rodeándolos y atacándolos y dándole muerte. Ciertamente esa sensación de inseguridad y de desamparo del Estado, bueno, pues ha ido generando toda una situación de miedo, toda una situación de sálvese cada quien como pueda en este laberinto. Hemos colocado una bomba. Críticamente ha subido el índice de delincuencia y violencia en los barrios. Por tal causa, la cantidad de muertos ha sido impresionante en los últimos meses. Veamos qué dicen las noticias. Que la calle necesita paz y amor. Que la calle necesita un cambio hoy. Que la calle necesita que se cure el dolor. Que la calle necesita. Sales a la calle y no sabes a qué enfrentar, teniendo la esperanza de que regresarás. Tú y yo sabemos que la calle está mal, hay violencia, delincuencia y mucha vanidad. La calle promete lo que no puede dar, más bien al contrario, ella te quitará. La calle no se cambia con más violencia, la calle se cambia con conducta y conciencia. Yo estoy convencido que los jóvenes requieren ser incluidos en un contexto humano que posibilite fundamentar un proyecto de vida. Y hoy en día las encuestas sobre jóvenes revelan ese sentimiento de exclusión, que no es solo exclusión política o socioeconómica, sino que es exclusión del contexto humano, exclusión de la familia, de la comunidad, de sentirte cada vez más solo. Y bueno, yo solo tengo que echar para adelante como pueda, y en ese contexto es muy difícil construir un proyecto de vida, de lo que yo quiero con mi vida. Wow, mi papá no tenía trabajo, y es donde yo decido como irme a la calle a recoger cartón, pues, para comprarme unos zapatos y ayudar a mi papá, entre comillas. Es decir, un muchacho que no trabaja, que no consume, que no sale incluso de su barrio, que tiene que vivir con sus padres, que no puede construir un proyecto de vida viable, está sencillamente, insisto en esta idea que puede resultar cruda, muerto, ¿no? Para la sociedad está muerto, no vale nada, no cuenta para nada. Entonces empecé en el área de Palo Verde, empezamos a recoger cartón allí, y ahí me invitaron a quizá a darme un pase de marihuana, y así fui sumergiéndome en un mundo delincuencial donde quizá ya yo no regresaba a mi casa ya. Su virilidad está puesta en entredicho, su valía es absolutamente nula, y la violencia se convierte en un medio desesperado, espurio, extremo, podríamos decirlo, pero un medio para restablecer una valía, para restablecer un valor frente a los demás. Y con los muchachos del barrio empezamos a hacer cosas. Mira, vamos a ir a robar hoy, pero por echado broma, ¿no? Vamos a ir a robar hoy, dale pues, vamos y tal. Y vamos a robar un reloj, una cosa. Pero cuando ya uno está en la calle empieza a conocer otros contactos, otra gente, ahí empezamos a robar celulares. Fue cuando estaba esta movida de los celulares fuertes. Y ya veíamos como era todo un negocio, toda una organización. En una ocasión me arrestaron, duré 6 meses preso en una cárcel. Mi papá, la cual nunca se enteró, nadie sabía dónde yo estaba porque yo acostumbraba a perderme. Afirmar su virilidad frente al cuestionamiento, ¿no? A la duda que existe de ella, ¿no? Alguien que no trabaja, que no provee, un joven de 20 años que no trabaja, no cumple funciones de proveedor a su familia, no es un hombre, en los cánones culturales de las clases populares. Y era algo que me llevaba a hacer lo que hacía. Quería tener más dinero que otro porque yo quería tener la banda más grande, yo quería era manejar más armas,
más poder, pues lo que quería yo quería poder, ser más carteludo que otros, ser el primero, pues, el principal de todo, y que todo el mundo me respetara. Y quizá era un momento de ir ganando como un respeto, y ganando como un cierto estatus en el mundo delincuencial. El más loco es el más tremendo. Mira, este partió ese vidrio delante de todo el mundo. ¡Wow! Es el que lo puede todo. Uno era el que salía como para adelante siempre. Entonces fui ganando como ese respeto de ser ese liderazgo, pues. Pero también es hacerse de respeto, de hacerse de valía, una valía y un respeto que la sociedad le ha negado por los procesos de exclusión. Creo que esto permitiría en parte explicar, no creo en causas únicas, pero podría explicar el incremento de la violencia en las últimas décadas. Y oye, me sentía triste porque yo sabía que no era una forma legal de vivir, pero estaba en esa situación. De vender droga, de traficar, de vivir de la venta de cosas, del negocio ilícito, vincularse con prácticas de vida no legales o no reconocidas, no aceptadas por esa sociedad, entre comillas, formal, evidentemente que es aceptada dentro de esa cosa. Eso es lo que yo digo, que es la cultura de la tolerancia. Y eso se va quedando en una comunidad que aprende simplemente a mirar al lado cuando las cosas que no te parecen que van bien, simplemente no las juzgas, sino simplemente convenientemente en ese momento, como decía un compañero, exitosamente vas a comprar queroseno. O sea. El Estado desde hace mucho tiempo ha tenido políticas erráticas sobre el problema de la violencia. Este gobierno en particular creo que ha sido desatento, claramente desatento sobre el problema de la violencia y la criminalidad. Me parece que padece una suerte de prejuicio de izquierda frente al problema de la seguridad. Prejuicio que se podría expresar en algunos mitos, por ejemplo, un mito negador de la inseguridad. No hay problemas de inseguridad, no existe o no es tan importante como lo señala, es una creación mediática. Sin duda que hay una utilización política del problema de la inseguridad por parte de la oposición, de la derecha, de los medios, pero esto tiene también que ver con las condiciones, con cómo se lo pone de fácil el gobierno. El problema del delito es un problema moral, del capitalismo, del consumo desmedido, del individualismo, y resulta que quienes viven el problema del delito de manera más aguda no son necesariamente los que más consumen, ¿no? Entonces creo que las explicaciones, la aproximación del gobierno frente al delito lo ha hecho incapaz de dar respuestas eficaces, ¿no? La otra cara de este prejuicio es, digamos, la tesis del lumpen, ¿no? El pobre que ha sido embrutecido, desmoralizado, producto del capitalismo, y que por tal razón se entrega al delito a ser víctimas, incluso a sus propios hermanos de clase. Esta es una tesis que se puede encontrar también en discursos de izquierda desde hace mucho tiempo, y yo creo que también en muchas ocasiones el gobierno ha jugado a esto, ¿no? Entonces, frente a esto, claro, la respuesta es, por ejemplo, una represión desmedida, la tolerancia frente a actuaciones extrajudiciales de los cuerpos de seguridad, porque todo se justificaría en esta guerra moralmente justificada contra los hombres. Otro mito es lo que podríamos llamar el mito del funcionalismo de izquierda. Pensar que solamente mejorando las condiciones de vida de la gente con política redistributiva de manera mecánica, eso ha estado presente en el discurso del presidente desde el principio, de manera mecánica se bajarían las tasas de homicidios y las tasas de delitos. Yo recuerdo un ministro de Interior y Justicia que presentaba como estrategia para enfrentar el delito, qué sé yo, el número o metas cumplidas para enfrentar el delito, el número de consultorios de barrio dentro que se habían construido, el número de mercados de Mercal, el número de atendidos por las distintas misiones educativas. Es decir, hay un mito, mito del funcionalismo de izquierda, que es pensar que una política redistributiva por sí misma es suficiente para batir las tasas de delito. Creo que las explicaciones, la aproximación del gobierno frente al delito lo ha hecho incapaz de dar respuestas eficaces, ¿no? Lo que es un grave problema, porque cualquier esfuerzo para luchar contra la exclusión o para incluir a las grandes mayorías encalla frente al delito y frente a la violencia, ¿no?
no solamente porque de nada sirve ser atendido en un consultorio médico y después salir de allí y ser asesinado. Es decir, que la gente tenga derecho a la salud, pero no cuente con el derecho a la vida, sino que la violencia profundiza la exclusión. La violencia destruye, por ejemplo, las bases económicas, los soportes económicos de las familias pobres, porque los que mueren son jóvenes en edades productivas. Las familias tienen que salir del lugar donde viven huyéndole a la violencia, lo que profundiza el desarraigo, profundiza la exclusión espacial. Incluso los productos que se venden en los barrios se encarecen como resultado de la violencia. Hay una suerte de impuesto, de agregado por el delito que incrementa los bienes de consumo. Es decir, que la violencia no solo afecta a los más pobres, que son los más expuestos, los que menos pueden protegerse, sino que incrementa la exclusión e incrementa la pobreza. Está claro como cuáles son los tres caminos que hay que transitar, ¿no? El tema del desarme, el tema de la reforma policial y las reformas impostergables a todo lo que es el sistema de justicia para enfrentar la impunidad, que es uno de los temas que afecta a todo esto. Esta es una sociedad que se ha venido armando hasta los dientes al uso indiscriminado de armas y está comprobado por todos los que han estudiado el tema que como las armas no caen del cielo, las armas llegan fundamentalmente por las vías lícitas o los caminos institucionalizados que tiene el Estado, hay como posibilidades de enfrentar el tema. Es decir, primero el mercado de armas, es decir, dónde llegan las armas, cómo se pueden controlar, etc. Después todo el tema del tráfico y el manejo en la población, que, bueno, tampoco es que todo el mundo tenga un arma, es decir, tienes los que tienen los portes legales de armas y tienen los que usan armas de manera indiscriminada. Entonces, bueno, se han estudiado mecanismos en otros países para poder acceder a una política de desarme y eso es ciertamente fundamental. Si la población no estuviera tan armada, sería más fácil controlar la violencia. La idea de la propia expansión de la Fuerza Armada, la idea de la milicia, ¿no? La idea de la reserva, la extensión de las armas no crea, digamos, socialmente hablando, un clima favorable a un plan de desarme. Y entiendo que Venezuela incluso a nivel oficial en las convenciones de control de armas ligeras ha mantenido una posición muy, digamos, reticente a aplicar medidas del control de las armas, porque hay como una contradicción entre esta idea de la expansión de la Fuerza Armada y de la Revolución Armada y el control de las armas, que a mí me parece una cosa complicada, pero ese es un hecho que está allí. Entonces quizás promover en este momento, dada toda esa situación, una política abierta de desarme, de restricción, de supresión de armas, creo que no es realista. La misma confrontación política hace que muchas personas piensen que deberían estar armados esperando cualquier confrontación. O sea, no hay las condiciones apropiadas para promover un plan de desarme generalizado. Esa es mi impresión. Incluso el control administrativo de las armas que tanto promovió la Comisión de Reforma Policial en el año 2006 frente a la policía no se ha realizado. El propio ministro del Interior me ha comunicado a mí su preocupación porque dice que el control de las armas de policía es una caja negra, que no hay el inventario como se suponía que lo había. Entonces hay una gran desregulación dentro del Estado, además de este discurso armamentista que no es favorable, creo yo, para una política general de desarme, que sería quizás lo ideal. Entonces, considerando eso, creo que podríamos adoptar alguna visión para acercarnos a una política selectiva de desarme que restrinja fundamentalmente la posibilidad de portar las armas. Luego está todo el tema de la reforma policial, es decir, hay algunos mecanismos urgentísimos que hay que hacer para la reforma policial, el uso regulado de la fuerza, la mejor formación de los policías, los mayores controles,
sobre la misma policía, es decir, una policía más controlada, más formada, más entrenada para el uso de la fuerza, mejor capacitada, mejor entrenada, más fortalecida institucionalmente para poder estar presente. Digamos, este gobierno ha manifestado, ha tenido algunas manifestaciones de voluntad política. Si hablamos de los 10 años, digamos. El ministro Jesse Chacón, en el año 2006, nombró una Comisión Nacional para la Reforma Policial. En esa comisión había gente especialista en el área de la policía y estaba conformada por distintos órganos del Poder Nacional. Esa comisión logró hacer unos estudios avanzadísimos sobre la policía venezolana, logró hacer una caracterización de la policía, hizo la consulta a nivel nacional sobre la policía que tenemos y la policía que queremos, convocó a invitados internacionales y nacionales para que disertaran sobre los temas de la policía y en todas las dimensiones que estábamos trabajando, y luego ese diagnóstico se tradujo en unas recomendaciones, un pliego de 50 recomendaciones, que luego las recomendaciones, el ministro Rodríguez Chacín, estando en el Interior y Justicia, convoca a alguno de estos comisionados a hacer la ley del Servicio de Policía y de Policía Nacional. Y las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Reforma Policial pasan a la ley. A la policía hay que sacarla de la diatriba política, como institución policial. Es decir, ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni el ministro de Interior y Justicia, digamos, ni el Poder Nacional, ni el presidente de la República pueden tocar a la policía. ¿Tocar en qué sentido? Hay que diferenciar, y de hecho la ley lo diferencia, la nueva ley lo diferencia, las autoridades de seguridad ciudadana de las autoridades de policía. El Poder Ejecutivo tiene como la posibilidad de diseñar, tiene el deber de diseñar los planes de seguridad. Pero los planes de carrera, el ingreso, el ascenso, a quién sancionan, a quién no sancionan, eso no debe, ningún alcalde, ningún gobernador, ningún ministro debe interferir en eso. Son las autoridades de policía como institución profesionalizada las encargadas de hacerlo. Cuando hay injerencia por parte de los gobiernos de turno o los partidos de turno dentro de la policía, entonces empiezan los graves problemas de reforma policial. Y en ese sentido yo creo que la polarización de hecho ha hecho muchísimo daño para que logremos entender que cuando vamos a hacer estándares, cuando creamos protocolos, no son protocolos para unas policías y para otros no. No es que se aplica para unas y para otras no, sino que debe ser de carácter universal. Se aplican para todas las policías. Y el tratamiento debe ser igual por parte del órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Interior y Justicia. Ninguna reforma es posible sin que la sociedad la empuje. Ninguna reforma es posible sin que la propia policía la empuje. No, tampoco es posible sin que haya gobierno y voluntad política y financiera que la empuje. Entonces es como el encuentro de múltiples factores que pueden empujar la reforma de la policía. Pero tiene que haber voluntad política, esencialmente, de manejar los temas de la policía también con transparencia y no como una caja oscura, opaca, que nadie puede meterse ahí, sino los alcaldes, los gobernadores y el Poder Central. Que la policía es una institución pública y todo lo que pasa dentro de la policía debe ser un asunto absolutamente transparente. Hay todo un trabajo que hacer de promoción de valores, que hay que hacerlo como educador, que hay que hacerlo como político, que hay que hacerlo como funcionario del Estado, que hay que hacerlo como madre de familia, que hay que hacerlo como padre, que nos involucra toda la sociedad en este lío. Así que si la sociedad, desde el rol que ocupamos cada uno, no somos capaces de generar valores en torno a la convivencia, la tolerancia, la pluralidad, la paz, bueno, pues estamos construyendo un gran caldo de cultivo, que es lo que está en el fondo después de esta forma externas, digamos, de estas manifestaciones cotidianas de violencia que cuando las vemos nos asustamos. Mataron a fulano de 20 tiros. Bueno, a lo
mejor esa expresión te asusta y te parece una aberración, pero está orientada en muchos comportamientos pequeños que tienes en la calle, ¿no? Bueno, hasta hace mucho poco había conflictos entre bandas, pero entonces se han formado grupos de vecinos que se ha tratado y se ha avanzado mucho en amortiguar las cosas, pues. Entonces decidimos la comunidad organizarnos, de que ya basta, que tanta violencia y que ya era que no cobraba a las personas que buscaban problemas, sino que eran otras personas que no tenían que ver con el problema. Y eran niños que no estaban involucrados a la violencia que ellos tenían. Hoy es mi hijo, mañana podría ser el tuyo, podría ser el de la vecina. Y vamos a ver cómo hacemos, porque si no nos organizamos o no nos unimos, esto va a seguir. Entonces de ahí tomamos la iniciativa y aquí arriba hablamos también, le dijimos a la comunidad de aquí arriba, o sea, a las madres, porque ya esto es de madres, no es de los muchachos, porque si nosotros dejamos que los muchachos sigan, hacen lo que les da la gana. Y de ahí hablamos con la comunidad de aquí arriba y ellos decidieron también que ya estaban hartos de que vivían como toque de queda. Queríamos acabar con esta violencia. Bueno, y empezamos a presentar propuestas, cuáles eran las formas o los mecanismos para acabar con la violencia. Y era a través del diálogo. Es un poco fuerte porque no se sabe cómo se van a dirigir a ti, porque como ellos tienen su mundo y nosotros tenemos el de nosotros, entonces nosotros a veces nos da temor de cómo nos vayan a dirigirse cuando uno le dice a ellos, mira, ven acá, como si fueran hijos de uno, pues, porque prácticamente ese es como decir, ese es mi hijo, ¿ves? Entonces llamarle la atención, mira, ven acá, esto no es así, tú sabes que aquí hay unas reglas, que hay unas normas, porque nosotros decidimos unos acuerdos en cada comunidad, y entonces la compartimos y hicimos como unos acuerdos mutuos, ¿verdad? Las madres de la quinta y las madres de aquí, pero de los jóvenes, entonces en conjunto tuvieron unas reuniones y entonces buscaron soluciones, claro, soluciones para ir poco a poco solucionando pues, los problemas y hablando también con nosotros. Y es como te digo, pues la idea también vino así de nosotros, porque si nosotros nos hubiésemos querido salir el mandreo, entonces, ¿me entiendes? No hubiese sucedido con el apoyo de nosotros mismos, pues, ¿me entiendes? Pero es lo que también ayuda mucho, pues, a todo eso. La ayuda de nosotros, pues. Y bueno, y así se ha ido apaciguando los problemas. Nosotros no le sacamos, tú eres un delincuente, tú eres un violento. Nosotros lo tratamos como un ser humano normal, nos sentamos, vamos a sentarnos y vamos a dialogar. Aquí está sucediendo esto. Pero los únicos que viven aquí no son solamente ustedes, vivimos también nosotros. Y nosotros tenemos miedo. Y nosotros queremos salir tranquilos a la calle. Nosotros queremos y le empezamos a presentar vivencias. Porque ellos también tienen familia. Ellos tienen madre, tienen hermanas, o algunos deben de tener hijos y todo. Y le tocamos ese lado, pues. Yo imagino que tu mamá debe tener temor de salir algún día por la comunidad a botar la basura, o venga de compra, o venga de su trabajo, o X. Y que se forme un tiroteo de repente y ella quede en medio, o tu hermana quede en medio. No te digo que fueron fáciles al principio, porque hubo muchos conatos de querer romper aquellos acuerdos, gracias a Dios que no. Hasta que ellos como que asimilaron, existe la comisión de convivencia, vieron que se estaba logrando aquellos acuerdos de paz. Cada vez que se presentaba un inconveniente, ellos llamaban a uno o a varios integrantes de la comisión, de los dos sectores, fuera de aquel o fuera de este, llamaban a las personas, algunas de nosotros, y nos decían, mira, pasó esto, fuera del sector o dentro del sector. Nosotros le decíamos, bueno, mira, nosotros nos vamos a reunir primero nosotros para presentar la propuesta a Portillo y luego nos reuníamos con la Comisión de Convivencia de Portillo y solventamos los problemas. Mira, los logros son muchos.
el estar presente en la comisión, ese es el logro más grande. Porque si nosotros no nos hubiésemos dado este paso, todavía, mira cuántas personas no estuvieran muertas ahorita. Otro de los logros es que la comunidad está unida. Primero que no tengan miedo porque existe la posibilidad a través del diálogo de poder abrir ese espacio para que no haya más violencia dentro de las comunidades, los sectores. Aunque lo vean lo más imposible, sí existe la posibilidad. Y se los puedo decir yo porque soy parte de la Comisión de Convivencia y lo viví. Y el día que lo viví hubo muchas lágrimas. Y hoy me siento tranquila porque ya no hay más lágrimas, ya no hay más temor, ya no hay odio, ya yo puedo salir tranquila. Y puedo estar segura de que mis chamos pueden jugar tranquilamente y los chamos de ellos también. Que reúnan un poquito de valor y confianza y no vayan con ese odio, que no vayan precisamente con ese odio, sino con las ganas de acabar con la violencia. Y no acabarla como eliminarla, sino ir paso a paso, sin querer apurarse. Es paso a paso y tener mucha paciencia para llegar a esto. Eso es lo que les puedo decir. Bueno, en ese momento cuando estábamos por ahí haciendo, delinquiendo, sí, sabíamos que era malo, pero queríamos ganar para comprar licor, para comprar armas, balas, todo eso, pues. Entonces eso era en el momento. Yo sabía que era malo, pero no me importaba porque no me importaba jugar con la vida de los demás, pues. El sufrimiento de los demás, que yo sé que es malo. Por un momento uno lo siente bien, estar con los panas, con los convivitos, es eso, estar un momento que estás fumando, estás tomando, que en ese momento tú te olvidas de todo y no te importa la gente que está a tu alrededor, pues te lo puedes agredir. No, eso es una cosa tremenda cuando estás con tus supuestos amigos, que ahora muchos amigos míos están muertos, otros están en una cárcel y otros están fugados, que nadie sabe dónde están. Ya tú sabes, Dios les bendiga. Me siento muy contento de estar en esta comunidad tan bella. Veo bastantes jóvenes, adolescentes, wow, niños. Me siento muy contento de estar con todos ustedes aquí, proyectando este cortometraje que se llama Sobreviviente. Y hoy les traje dos cantantes profesionales, Joe de Cristo, Caminante. Bueno, le damos gracias a los pastores que nos invitaron para esta comunidad. Amén. Vamos a estar pasando por aquí a Caminante. Despierta, despierta, sonaron las trompetas, su venida está cerca, su llegada está cerca. Despierta, despierta, sonaron las trompetas, su venida está cerca, su llegada está cerca. Despierta, despierta, sonaron las trompetas, su venida está cerca, su llegada está cerca. Despierta, despierta, sonaron las trompetas, su venida está cerca, su llegada está cerca. Después que había manejado bandas siendo menor de edad, después que había destruido muchas vidas, después que incluso ya me habían pagado para quitarle la vida a otra persona, yo pensé, y por cierto me la pasaba también en una escalera, lloraba, meditaba y pedía a Dios, oye, yo algún día quiero, no permita que me maten, yo quiero tener una familia, quiero tener hijos, esposa, yo quiero llegar algún día a grabar un disco, ser cantante, quiero hacer cosas que ayuden a aquellos niños que están pasando lo que yo pasé de mi niñez. Yo quiero sembrar algo para la sociedad, y entonces eso fue cuando recibí los impactos de bala. Ya estaba eso en mi mente, en mi pensamiento. 4 o 5 meses después me sucedió lo que me sucedió. Quedé totalmente inválido. Llegó un momento que bueno, con un milagro de Dios, pude caminar y seguir adelante. Tormento, esto no es cuento, tampoco es invento mío. Salir de los líos, enfrentarse al desafío. Se habló de 4 jinetes y de 7 candelabros, como el apóstol Pablo. Hablo lo que hablo.
cambio, no se cansa mi vocablo. Hablar de su venida para mí es la esencia del Dios de la prudencia, el que mostró a la ciencia el poder de su presencia, el que da la muerte vida y a la oscuridad color. Pues con amor entregaré mi alabanza, en él mi esperanza, pero él regresa pronto, no dará la gran sorpresa. No vea mucho la luna ni te quedes ahí parado, el enemigo te ha engañado. Cristo es el cordero que ha sido crucificado y hoy ha resucitado. Y ahora todo lo que hago es para contribuir a la sociedad que está destruida, aquellos que están en la droga, en el alcohol, la delincuencia, y mostrarle también una salida y decirle que sí hay posibilidad de salir de eso, porque eso es algo que es como que encierra a la juventud en una mentalidad de que no se puede, pero sí se puede, esto es real y sí se puede, sí hay salida para eso. Entonces yo nunca pude estudiar, nunca tuve esa oportunidad. Entonces me ponen a mí a estudiar, me dan la oportunidad y yo ahí es donde me empiezo a desarrollar y digo, wow. También es que veo que hay gente que está al lado mío, nosotros éramos casi 26, hoy día nada más quedamos como 8 de toda esa cantidad. Entonces yo digo, no, es una vida equivocada. Pero yo siempre quería tener bienes, pues. Trabajar, pero quizá todavía no sabía trabajar. Hay algo que dice, el que robaba antes hoy no robe, sino trabaje. Entonces yo no sabía todavía eso. Y andaba con mi hermano en fiestas, hacíamos fiestas. Y yo me quería salir, tenía deudas. Me quería salir del mundo delincuencial y tenía deudas de drogas y cosas esas. Entonces tuve que pagarlas con equipos robados, que también, entonces estaba como un círculo, estaba encerrado, no hallaba cómo salir. Estaba encerrado en un círculo y es donde empiezo a huir. Gente que yo le debía, culebras, bromas, y es donde me encaleto en una casa de una muchacha que era novia mía. Y es ahí donde empiezan a hablarme de Dios y broma. Eso para mí era totalmente aburrido. Wow, no, yo no quiero saber nada de eso. Porque me habían rechazado también en una iglesia, porque era delincuente. Yo quería estudiar música, entonces en esa iglesia me dijeron, no, tú no eres cristiano, no puedes estudiar aquí. Wow. Entonces eso me creció un rencor contra la iglesia. Yo donde vivía la iglesia, yo no, esos evangélicos son fastidiosos. Pero realmente hubo un momento de reflexión con Dios. Yo no tenía ya nada, estaba sin ropa, estaba en un círculo vicioso donde no podía salir. Y fue donde escuché una voz de Dios, así como te lo digo, quizás podrá sonar comiquita, pero yo la sentí y eso me hizo tomar una decisión radical. Somos de acá, de esta comunidad que durante mucho tiempo se han dicho cosas malas, pero nosotros hemos determinado que seguirá lo mejor de Petare, ¿sí? Así que tú eres parte del cambio. No te engañas, tú reaccionas, no creas que el poder se encuentra en automáticas, son drogas para vender, puedes comprender que hay una salida. No vives encerrado en un mundo de mentiras, sobreviviente de la calle, el que cuenta detalles, una voz en el silencio, habla algún día calle, el que vino a hablar, y siempre da la cara el que camina con Dios, porque Cristo está solo, el sobreviviente de la calle, el que cuenta detalles, una voz en el silencio, aunque algún día cayó el que vino a hablar, y siempre da la cara el que camina con Dios, porque Cristo está a su lado. Y ahora en cuestión de esto, cuando estoy por lo menos llevando el mensaje a través del rap, de la canción, o a través de palabras, o a través de lo que estamos haciendo, trabajando en la calle, lo hago con fuerza, con un manifiesto pensando de que lo estoy haciendo para contribuir para una mejor sociedad, para un mejor país, un mejor pueblo, una mejor nación, un mejor municipio, un mejor barrio. Y eso me da fuerza porque yo digo, si Dios verdaderamente lo pudo conmigo, yo también puedo ayudar también a que aquella persona se concientice y logre hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Oye, deja esas armas, dilo. Baja el arma, agárrala con calma. Esto es espiritual, se trata de tu alma. Deja la pantalla, que eso es lo que mata. Busca de Jesús, que es lo que te falta. Baja el arma, agárrala con calma. Esto es espiritual, se trata de tu alma. Deja la pantalla, que eso es lo que mata. Busca de Jesús, que es lo que te falta. Jairo, el tipo malo del barrio, se ha convertido en un
sicario, en la noticia del vecindario. De él se escuchan más los comentarios a diario. Él va sumando adversario, le dicen algo, él dice lo contrario. Se cree grande, se cree un tipo sabio, pero en la calle esto no es necesario. Fiado en su mal proceder, roba a todo el mundo y no sabe qué hacer. Hey, dime cuándo va a volver el niño que era sano, que conoce ayer. Guerra